El siguiente programa es para todos. Bienvenidos al mundo del café. Ya hemos hablado de historia, hemos hablado de mercado, hemos hablado de producción. ¿Qué tal si empezamos a hablar de café y salud? Y empezamos a hablar de la relación que tiene el café y cómo puede influir y cómo puede mejorar de cierta manera el dolor de cabeza y las migrañas. Pero entonces para saber eso, tenemos que saber qué tan común es el dolor de cabeza en la población en general. Muy bien, tenemos que, en primer lugar, vamos a definir qué es el dolor de cabeza o la migraña o la jaqueca, que son los términos que se utilizan para esta patología. Este es un desorden cerebral que se caracteriza por una molestia a nivel de las estructuras cráneoencefálicas y esto se presenta por una alteración a nivel de los vasos sanguíneos, de la masa encefálica, del cuero cabelludo. Y ya concretamente hablando sobre la frecuencia del dolor de cabeza, tenemos que es una de las patologías más frecuentes que se dan en el mundo. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos entre el 50 y el 55% de las personas en el mundo sufren de dolor de cabeza. Se han hecho otros estudios y se dicen que está entre el 70 y el 80% de las personas pueden sufrir dolor de cabeza en el mundo. En España, en España, por ejemplo, se han hecho estudios y se ha encontrado que en los hombres ocurre entre el 70 y el 85% en los hombres, y en las mujeres se da entre el 80 y el 90% del dolor de cabeza. O sea que es una patología supremamente frecuente en todo el mundo. Bueno, a mucha gente le da dolor de cabeza. ¿Qué estadísticas existen de qué afecta eso a la economía, a la rentabilidad de las empresas? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Cómo afecta el dolor de cabeza, por ejemplo, la economía de un país o de una empresa? Bueno, mire, el dolor de cabeza desafortunadamente da entre las personas que tienen 22 y 50 años, que es la gente que está en plena producción o está estudiando. Se ha encontrado que las pérdidas que se dan por debilidad que se presentan las personas con el dolor de cabeza, por el aletargamiento que se presenta en el dolor de cabeza durante el trabajo y por la incapacidad en sí, que es muy alto el número de días que se pierden. El promedio es más o menos entre 1 y 4 días por persona anual. En cuanto a pérdidas económicas, por ejemplo, en Estados Unidos se pierden cerca de 27.000 millones de pesos anuales por dolor de cabeza. En Europa se ha encontrado que hay una pérdida de 155.000 millones de euros por el dolor de cabeza. Entonces encontramos que las pérdidas son altísimas. Y si vamos en número de días, por ejemplo, se dice que se pierden 199.000 días por pérdida de trabajo en las personas que sufren de dolor de cabeza. O sea que es muy alto este promedio y esta falta de trabajo en las personas con dolor de cabeza. Está claro que es muy frecuente en la población y afecta mucho el rendimiento y la rentabilidad de una persona. Entonces entremos en materia. La cafeína, ¿cómo entra a influir en el dolor de cabeza? Bueno, la cafeína favorece la mejoría del dolor de cabeza, pues por sus mismas cualidades químicas, la cafeína va a actuar directamente en el cerebro, desencadenando una vasodilatación
una vasoconstricción y va a combatir la vasodilatación, que es la que genera el dolor de cabeza. Entonces, de por sí, en esencia, la sola cafeína va a producir un efecto vasoconstrictor que lleva a que el dolor de cabeza disminuya y también tiene propiedades antiinflamatorias. Sobre todo, la cafeína influye en las cefaleas vasculares, que de eso vamos a hablar más adelante. Y también se utilizan medicamentos en combinación con la cafeína para combatir este problema tan frecuente en el mundo. ¿Y qué hay de cierto en que la cafeína o tomar café puede potenciar algunos medicamentos? ¿Eso es cierto? Sí, eso es muy cierto, porque la cafeína tiene una virtud que, en primer lugar, aumenta la absorción del medicamento. En segundo lugar, potencia la acción del medicamento. Hay cerca de 19 drogas que, más que todo, el acetaminofén, el naproxeno, el ibuprofeno, la aspirina, que son mezcladas con cafeína con miras a eso, a que aprovechando estas propiedades de la cafeína, que fomenta la absorción, potencia la acción, puede interactuar de una mejor manera en el dolor de cabeza. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, el Doles Forte, la cafiaspirina, el Actron Plus. Hay varios múltiples medicamentos combinados con la cafeína para interactuar en estos casos de migraña. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo un analgésico o algún medicamento acompañado de un buen café? ¿Qué pasaría? Pues se va a potenciar en primer lugar la acción del analgésico y en segundo lugar la absorción va a ser mayor. Como consecuencia va a haber una tendencia a que el dolor de cabeza, sobre todo si es un dolor de cabeza vascular, mejore bastante. Perfecto. Hay otro componente del café o otra acción del café que es el vaciamiento del estómago, del sistema digestivo. ¿Eso sí. ¿Qué relación puede tener con el dolor de cabeza? ¿Sí tiene algo que ver o eso sí. No? Lo que pasa es que el café es un buen digestivo. Al consumirse el café hace que se produzca pexina, ácido clorhídrico, produce una relajación del esófago, es un antiespasmódico de la vesícula. Esto hace que se fomente el peristaltismo. Al fomentarse el peristaltismo pueden ocurrir dos cosas, por ejemplo, en una persona que tenga una migraña. Uno, que le den ganas de evacuar o de vomitar. En la mayoría de los casos uno en la consulta encuentra pacientes que dicen: doctor, yo tenía un dolor de cabeza y vomité y se me quitó el dolor de cabeza. Esto se da porque hay un espasmo vagal a nivel del tracto digestivo y hace que el dolor de cabeza disminuya porque hay una vasoconstricción de las arterias a nivel del cerebro y se despeja el dolor de cabeza. Bueno, ¿en qué casos el consumo de café podría causar el dolor de cabeza? ¿O si se da esa situación? Bueno, hay dos casos muy puntuales. Uno, se puede desencadenar el dolor de cabeza en los tomadores en altas cantidades. Una persona que toma mucho café por mucho tiempo y por X o Y motivo deja de tomar café, esto puede hacer que se dispare el dolor de cabeza en estos pacientes. También se puede dar otra situación, que es cuando se toma en grandes cantidades. La dosis normal de café por día es de 5 miligramos por kilo. Y si el paciente, digamos, se toma 15 miligramos, o sea, una sobredosis, no solamente le va a dar dolor de cabeza, sino que le va a dar palpitaciones, le va a dar vértigo, va a entrar en estrés, toda una sintomatología por los niveles altos de cafeína en el organismo. Entonces, más o menos una taza de café tiene en promedio 1 miligramo de cafeína.
Entonces ya una persona que se pase de las 15 tazas al día ya No, podría... los 15 miligramos por Por- kilo día. Por eso, una taza tiene más o menos un miligramo de cafeína, porque es el 1.5% de cafeína en cada taza. Sí, sí, sí. Entonces ya a partir de la taza número 15 ya empezamos a tener Sí. esa clase de problemas. Se puede dar esa situación, pero hay gente que toma mucho café. Entonces, pero generalmente 4 o 5 tazas no es ningún problema porque la dosis es muy baja y no va a desencadenar el dolor de cabeza que estamos comentando debido a la toma de café. Yo soy un tomador asiduo de café y me pasa algo particular, que cuando me tomo un café de mala calidad y mal preparado me da dolor de cabeza. En cambio, con un café bueno, con un café de buena calidad, bien preparado, no me da nada. ¿Eso a qué se puede ver? Bueno, la preparación es importante y la variedad de café también es importante porque digamos las variedades arábiga tienen menos cantidad de cafeína por grano de café comparado con otras variedades. Lo mismo la preparación, influye mucho el modo de preparación. Entonces estos son factores que van a influir en que la persona le dé dolor de cabeza al tomar café o no. Pero generalmente en la mayoría de las personas no se presenta el dolor de cabeza. Desde el punto de vista técnico, cuando los cafés son de baja calidad, lo que llamamos pasillas, esas pasillas normalmente son granos negros, brocados, con hongos, y los tostadores, para evitar que los sabores desagradables de esa pasilla pasen a la taza, los tuestan mucho, tienen unos tuestes muy altos para quemar los precursores químicos de los malos sabores. Y aparte de eso, lo hacemos en una greca, que es el método que es más tradicional y más famoso en Colombia, donde se va recalentando el café. Y en el tema de la preparación de esa manera, a medida que vamos recalentando el café, se va evaporando el agua y va quedando más concentrado, o sea que va quedando mayor proporción de café en menos cantidad de agua. Y químicamente, ¿qué pasa? Que los ácidos propios del café, los que le dan el sabor al café, a medida que se van recalentando, se van desnaturalizando y van formando sales. Todo ese proceso puede generar dolor de cabeza, ¿o eso simplemente...? No, sí puede generar porque se cambia directamente la estructura, digamos, química de la bebida. Entonces ya son detritus y concentrados de otras sustancias que en un momento pueden generar dolor de cabeza. Pero la conclusión es que el café normalmente no produce dolor de cabeza, tomado con las tazas normales, 4 o 5 tazas en el día, que es más o menos el promedio que tenemos. Perfecto, entonces si queremos no tener ninguna complicación, entonces debemos tomar un buen café bien preparado y evitar esas situaciones. Bueno, entiendo que hay una organización mundial o de algún país particular del dolor de cabeza y que esa organización tiene como catalogadas las sustancias que causan dolor de cabeza. ¿El café o la cafeína está inmersa en esa lista o no aparece en esa lista? No, generalmente en las lecturas, en los estudios que se han hecho, el café no está catalogado como productor de dolores de cabeza. Bueno, ¿qué sustancias sí están en esa lista? Dentro de las sustancias más importantes son las que contienen tiramina. La tiramina está en los alimentos, pero se utiliza más que todo para las conservas. La tiramina la encontramos en el queso azul, lo encontramos en los embutidos, o sea, en los salchichones, todos lo que sean embutidos tienen tiramina. Está en el hígado de pollo, está en la berenjena, está, por ejemplo, en las espinacas. Esta tiramina se encarga de darle un sabor fresco a los alimentos y por eso se utiliza. Pero
hay una debilidad de esta sustancia y es que produce una vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces va a llevar a que se nos presente el dolor de cabeza en algunas personas que están como predispuestas a que les dé más fácil el dolor de cabeza. Eso es más o menos lo que se tiene considerado con respecto a las sustancias que pueden dar dolor de cabeza. Ya también tenemos otra consideración, es cuando la gente consume demasiados analgésicos, o sea, en abundancia, en exceso. Esto también hace que se baje la serotonina y se presente una vasodilatación de los vasos cerebrales y se presente el dolor de cabeza. Bueno, me voy a volver un poquito. Entonces, todas estas sustancias que sí generan dolor de cabeza, cuando las consumimos, pues empiezan a actuar y se nos puede generar el dolor de cabeza. Cuando tomamos café, al aumentarse el metabolismo y al aumentarse la digestión, vamos a expulsar esas sustancias causantes del dolor de cabeza. Entonces, por ese otro medio, también podemos evitar que se genere la patología. Correcto, porque es que el efecto contrario de la tiramina, que es vasodilatación, lo hace la cafeína, que es vasoconstricción en estas cefaleas vasculares. Bueno, hablado de cefaleas vasculares, ¿qué otro tipo de dolores de cabeza existen y cuáles son los que se alivian con el café y cuáles no? Bueno, yo creo que este punto lo vamos a dejar para el próximo programa, ya que los tipos de cefaleas es bastante amplio y creo que no nos alcanza el tiempo para darle trámite. O sea que en el próximo programa vamos a hablar de los tipos de cefalea y qué cefaleas se mejoran con la cafeína. Bueno, los esperamos en el próximo programa del Mundo del Café. Los que no nos pudieron ver directamente por el canal de Aupan, los invitamos a que nos vean por el canal de YouTube de La Vibe y por el canal de YouTube de Aupan Televisión. Y nos vemos en el próximo capítulo del Mundo del Café. Muchas gracias.